de 2 años en el cultivo de carinata. El primer año, campaña 2019, viendo lotes de productores. Campaña 2020, o sea, la anterior, y ya cosecha de nuestros lotes de producción. Y bueno, la actual campaña en desarrollo. Lo que tenemos más experiencia es en el tema producción de colza, semillas. Contamos con más de 11 años y bueno, más de 20 lotes de producción a los que estuvimos dando seguimiento y participando de las cosechas. Vamos con la que sigue. Bueno, vamos a comentar algunas características del cultivo que están relacionadas con la cosecha. O sea, ahora las voy a enumerar y después las vamos a desarrollar un poco más en forma completa. Es un cultivo que tiene como característica una floración muy prolongada. Tiene una madurez desuniforme. Los granos se encuentran distribuidas en casi toda la parte, en casi 2/3 de la planta. Tiene una semilla muy pequeña, de 3 a 4 gramos el peso de 1000. Los granos son muy higroscópicos. El cultivo en sí tiene una gran biomasa. Como gran virtud tiene una baja dehiscencia, o sea, prácticamente no hay desgrane natural. Es un muy buen competidor de las malezas. Tiene muy buen desarrollo radicular y bueno, una virtud que no estamos mencionando acá, pero que estamos viendo este año y que no la puse porque no es inherente exactamente a la cosecha, pero es importante remarcar, es la capacidad de rebrote que tiene la planta. O sea, una canola, si uno hace un corte a inicio de floración, cuando tiene, supongamos, 80 centímetros de altura, si uno corta la mitad de la planta, reinicia con nuevas yemas de crecimiento y prácticamente no se estaría resintiendo el rendimiento. O sea, esto es importante ante un caso de un eventual granizo, por ejemplo, la capacidad de recuperación de la planta, aún ya en estado reproductivo, en inicio de floración, compensaría prácticamente y recuperaría la totalidad de la biomasa que está perdiendo. Esto no sería así en un caso de heladas, donde ya se daña todo el sistema de hojas y todo el sistema foliar, y entonces habría un efecto mayor. Pero es importante, lo estamos viendo este año en cortes que nosotros hacemos en nuestros lotes para hacer que sincronicen los ciclos de machos y de hembras. Y ahora entonces voy a ir un poco comentando las características de este cultivo de A1, así que vamos por la siguiente. Adelante, vamos a la siguiente. Bueno, acá vamos a comentar el tema de la floración prolongada. O sea, es un cultivo que como mínimo tiene desde inicio a fin de floración 30, 32 días de floración permanente. O sea, es realmente muy prolongada. Eso hace que al momento de madurez haya una desuniformidad. O sea, si tenemos 30 días de duración de floración y después, desde final de floración hasta madurez fisiológica, transcurren otros 30, 32 días, estamos hablando que hay semillas que se formaron 60 días previo a la madurez fisiológica y hay otras que se formaron 30 días previo a la madurez fisiológica. O sea, hay una amplia gama de maduración de granos dentro del cultivo. Vamos con la siguiente. Bueno, respecto al tema de la distribución de las silicuas en la planta, hay un tercio superior un tercio inferior de la planta donde hay solo tallo, y en los 2/3 superiores encontramos las silicuas con los granos. Y bueno, respecto al tema de semilla pequeña, estamos hablando de una semilla que pesa máximo 4 gramos las 1000, o sea, estamos hablando que es 10 veces más pequeña o más liviana que una semilla de sorgo y 40 veces más pequeña o más liviana que una semilla de soja, por ejemplo. O sea,
tiene un tamaño realmente muy pequeño que nos va a incidir después cuando hablemos del tema de pérdida de cosecha y en la regulación de cosechadora. Y estas semillas a su vez son muy higroscópicas, o sea, se humedecen rápidamente, o sea, ganan humedad rápidamente, pero también la pierden rápidamente. O sea, ese tema va a incidir también en el horario de cosecha. Vamos con la que sigue. Bueno, respecto a la biomasa en sí, que llega a tener un cultivo de carinata con buen desarrollo, biomasa, digamos, externa, o sea, lo que vemos, foliar, estamos hablando que la planta de una carinata que rinde 2.000 kilos llega a tener una altura de 1,70 m, 1,80 m, o sea, hay un volumen muy importante que hace el cultivo. Y respecto al tema de la dehiscencia, que es esto una ventaja muy importante sobre el cultivo de colza, por ejemplo, aquí prácticamente no hay desgrane natural. O sea, se puede incurrir en algunas demoras en el momento de madurez en entrar a cosechar, y las pérdidas que se producen por desgrane natural o desgrane en el momento de la cosecha siguen siendo bajas. O sea, eso es una virtud importantísima que tiene el cultivo y que nos permite realmente poder cosechar la mayor parte de lo que está granado para cosechar, ¿no es cierto? Vamos a la que sigue. En el tema competencia con maleza, o sea, tiene un desarrollo inicial lento, o sea, cuando está formando la roseta, hasta 4 o 6 hojas, el crecimiento es lento porque está formando desarrollo radicular, pero a partir de ahí, cuando empieza la expansión foliar, el cultivo es muy agresivo, y aún en cultivos que vivimos con malezas en etapas iniciales, cuando entra en desarrollo foliar expansivo importante, cubre prácticamente el suelo, y las malezas que estaban suelen perder en la competencia. Entonces, hemos visto este año con desmalezados en distintos momentos, que el cultivo tiene una recuperación aún sin desmalezado, y prácticamente se ve poco resentido con la competencia inicial. O sea, y esto nos permite, por ejemplo, llegar a cosecha con lotes prácticamente limpios y aún superando malezas agresivas como rama negra y aún otras que podrían ser problemas. Vamos con la siguiente. Bueno, y ahora como otra característica, o una característica ya del cultivo, es que tiene un muy buen anclaje, muy buen desarrollo radicular. Esto es importante para la cosecha porque no se producen desarraigues. Además, el tallo es un tallo firme, con buena resistencia, entonces facilita el corte de la cuchilla. O sea, la planta tiene buen anclaje, buen tallo, y por lo tanto es, si bien un tallo lignificado, es fácil de cortar con la cuchilla. Vamos a la que sigue. Bueno, y otra característica que puede incidir en el tema del lote que vamos a cosechar es la densidad, o sea, la población que estamos logrando. Nosotros consideramos que la población ideal a lograr, independientemente de la distancia entre líneas, vimos distancias desde 15 a 35 centímetros en general, buscamos obtener de 40 a 60 plantas por metro cuadrado. A eso llamaríamos una densidad normal, y ahí podríamos tener una cosecha sin problemas. Si nos queda ralo y estamos por debajo de las 40 plantas, aparecen tallos más gruesos que son un poquito más difíciles de cortar. Si nos excedemos de la densidad y nos vamos a poblaciones muy altas, lo que vemos es competencia interna, y ahí baja el rendimiento, pero no se dificultaría la cosecha. Y en el tema de otra característica del lote es en cuanto al tema malezas. En general, como decía anteriormente, es un cultivo que compite muy bien con las malezas. Y bueno, si tuviéramos alguna falta de plantas y problema de alguna maleza, tendríamos que ver, que lo vamos a analizar más adelante, el tema nos va a ayudar el tema del defoliante, ¿no? Así que avancemos con la siguiente.
Bueno, las alternativas de cosecha. Las alternativas de cosecha por ahora conocidas son el corte hilerado, la cosecha directa con maduración natural y la cosecha directa con aplicación de desecante. La cosecha con corte hilerado es una práctica muy recomendable, obtendríamos muy buena calidad de semilla, o sea, bajamos el riesgo, o sea, la maduración en landana es bastante rápida, o sea, y además, bueno, tenemos el tema que nos independizamos de vientos y vuelcos o tormentas que pudiese haber. El tema es el costo y la dificultad para conseguir hileradoras, y en este caso tendría que ser hileradoras con mucho despeje, porque el cultivo, si es un cultivo que está bien desarrollado, tenemos que tener un eje alto de la hileradora y no son muchas en el país las que están adaptadas a esto. Bueno, respecto al segundo, la cosecha directa con maduración natural, es una alternativa, aunque es la de más riesgo, o sea, hay que esperar que el cultivo termine de secarse con las condiciones climáticas y esté en condiciones de cosechar con 10% de humedad sin ningún otro recurso. Y lo que nosotros vemos como más aconsejable o recomendable desde NUCID es la cosecha directa con aplicación de desecante. Desde la aplicación del desecante hasta la cosecha hay que esperar más o menos 4, 5 días, 6, pero digamos, y eso nos permite anticipar la cosecha como mínimo en una semana. O sea, esta práctica es la que vimos que está dando muy buenos resultados. Vamos a la que sigue. Bueno, ahora dijimos que el momento de aplicación del desecante o de hilerado es la madurez fisiológica de la planta, o sea, cuando se obtiene el peso estable, peso seco estable de la semilla, y eso se da más o menos en 30-35% de humedad, o sea, en un cultivo, ¿no? En una muestra de semilla tendríamos que medir alrededor de 25%. La forma de saber cuándo se alcanza esa madurez fisiológica puede ser, bueno, midiendo humedad de grano mediante un higrómetro, que ahí tendríamos que ver que dé alrededor del 25%. Lo que pasa es que es un tema bastante engorroso, o sea, hay que tener una muestra homogénea, hay que sacar semillas y desgranar semillas de distintas alturas en el cultivo, por lo tanto, suele llevar a pérdida de tiempo, digamos, y no es demasiado práctico. La otra forma de determinar madurez fisiológica más sencilla es observar algunos aspectos fenológicos del cultivo, que ahora vamos a describir. Seguimos con la otra. Bueno, aquí una fotografía del momento en que el cultivo estaría para aplicar el desecante. Esta maduración, había una anterior, a ver si me mostrás una anterior. Bueno, vamos con la que sigue, perdón, entonces, vamos con la que sigue. Respecto lo comento, no está la imagen, pero respecto a la posición de el estado del cultivo, en el momento de hacer el defoliante, tiene que tener el tercio superior ya con las silicuas marrones, el tercio medio con silicuas marrones amarillentos, y el tercio verde, el tercio inferior puede estar verde. Y respecto a los granos, que es lo que más nos interesa para observar, es que los granos en la parte superior, que si bien no son los últimos los primeros que se formaron, son los que avanzan más rápidamente porque están más expuestos a la radiación solar. En estos casos que estamos hablando de Nugget o de Advanza 641, que tiene una coloración dorada de grano con maduración final. Bueno, en el tercio superior estamos encontrando granos con coloración amarillenta o dorada. En la parte media de la planta vamos a encontrar los granos que se formaron primero, pero en realidad tienen una coloración
entre amarillo virando a verde, y en la parte inferior verde con una textura más bien, o sea, si uno aprieta el grano tiene poca humedad y tiene un color ya verde bastante oscuro. Y vamos a la siguiente, hay una panorámica del estado. Este es el estado, no sé si se puede apreciar en la fotografía, donde vemos el canopeo en general con una tonalidad entre verde, entre amarillo, marrón, amarillo y verde, pero ya con poco predominio del verde. Este sería el momento ideal, ya sea para secar o para hacer el hilerado. Vamos a la que sigue. Bueno, respecto a los desecantes autorizados por la Unión Europea, que nos permite recibir o hacer la exportación de esta semilla, son los que ponemos acá en el listado, o sea, el Diquat, que es el producto que nosotros en el que tenemos más experiencia y que estamos recomendando, a dosis de 2 litros por hectárea, se le debe agregar un coadyuvante, es un producto de contacto, y estamos hablando que a los 4, 5, 6 días ya estaríamos para cosechar. Se puede usar también el glifosato, aunque al ser sistémico demora más tiempo. En realidad, el glifosato solo está tardando más del doble del tiempo que demora un Diquat, o sea, no sería demasiado recomendable. Y lo que mejora un poco la situación sería mezclar un glifosato con un saflufenacil, que en este caso estaríamos con un tiempo de secado bastante similar a lo que da el Diquat, aunque bueno, en el tema del saflufenacil hay que tener cuidado con el tema de la residualidad con algún cultivo posterior, especialmente en el caso de que se siembre girasol. Y bueno, por último, el otro producto también autorizado es el glufosinato de amonio. Está autorizado, yo no tengo experiencia en haberlo aplicado, se usarían 2 litros por hectárea. Tiene doble acción, es de contacto y también es sistémico. Pero bueno, no puedo hablar demasiado porque no lo he aplicado. Vamos con lo que sigue. Sí, no. Bueno, respecto a la aplicación de desecante, preferentemente se hace con equipo terrestre. Hay que utilizar máquinas de gran ancho de labor para disminuir el pisoteo. Hay tiene que tener esa máquina buena posibilidad de subir el botalón, porque estamos hablando de un cultivo alto, por lo tanto, para que se corten los abanicos de las gotas o de la aspersión sobre el cultivo, tenemos que tener una posibilidad de que el botalón tenga regulación en altura importante. Hay que tener en cuenta la calidad del agua que vamos a utilizar, o sea, sabemos que aguas demasiado alcalinas o duras bajan el efecto o la acción de los productos, así que hay que tratar en todo caso de corregir pH y bueno, ver el resto de las propiedades del agua en cuanto a salinidad y en cuanto a limpieza. Y bueno, lo que nos podemos preguntar, porque estamos recomendando aplicación terrestre, es cuánto daña o cuánto pisa la máquina aplicando. Bueno, un botalón de 25 metros está pisoteando muy poca superficie, 2,5% de la superficie, o sea, que no significa que sea 2,5% de pérdida de rendimiento, o sea, en realidad no es una pérdida importante, o sea que se puede perfectamente hacer la aplicación con equipo terrestre. Vamos a la que sigue. Bueno, y ahora entramos un poco a elegir, cuando hablamos de cosecha directa, cuál es la elección de la cosechadora, qué opciones tenemos en cuanto a plataforma convencional o Draper. Bueno, realmente el Draper ofrece ventajas, después vamos a ver un video donde se ve funcionando, da una alimentación mucho más constante de la máquina, sin golpes, sin amontonamientos que pueden producir atoraduras, y esa alimentación constante hace que toda la máquina funcione más armoniosamente. Respecto al tema trilla con máquina de cilindro axial, bueno, lo vamos a ver un poquito después. Nosotros trabajamos más con máquinas axiales,
pero después vamos a detallar un poquito más el tema. Y respecto a limpieza, bueno, se recomiendan usar, bueno, la opción es usar zarandas fijas o ajustables, bueno, después también lo vemos, pero en general se recomienda no el zarandón, sino la zaranda fija, y el zarandón sí, por lo general es ajustable. Bueno, ¿cuál es la cosechadora ideal? Bueno, esta vieja Basali, si bien se llama ideal, presentaría complicaciones para cosechar un cultivo de carinata de alta productividad. Vamos a la siguiente. Esta cosechadora más moderna sí es del grupo de las que podrían utilizarse. Y digamos, hablando de la biomasa que tiene el cultivo y de la cantidad de material que hay que incorporar a la cosechadora. Vamos con la siguiente. Bueno, y ahora un poquito para diferenciar lo que es cosecha convencional con cosechadora axial. Cuando hablamos de cosecha convencional o cosechadora convencional, estamos refiriéndonos a la que tiene un cilindro transversal. Este es un esquema de una cosechadora tradicional. Ya casi todas las cosechadoras modernas traen más de un cilindro, o sea, un doble cilindro, lo que se llama un acelerador que está delante del cilindro, y después un batidor más grande que el que se ve acá para acelerar y a mejorar la capacidad de la máquina. Pero en general agrupamos dentro de cosechadoras convencionales estas y también aquellas que tienen cilindro transversal, como son, por ejemplo, los modelos de Claas, que ya vienen con doble cilindro y bueno, tienen una capacidad de incorporar material mucho mayor. Y en general, bueno, estas máquinas se caracterizan por tener un sistema de separación, la mayoría de ellas con sacapajas. Vamos a la siguiente. Bueno, cuando hablamos de sistema axial, nos referimos a las máquinas que tienen un rotor longitudinal, o sea, en el sentido de la máquina longitudinal, puede ser uno o dos rotores. En general, estas máquinas, en el caso nuestro, que trabajamos con semillas, producen menor fricción, porque bueno, el rotor trabaja menor cantidad de vueltas que un cilindro, y además la superficie de rozamiento que hay para lograr el desgrane es mayor. O sea, en una máquina normal de estas de rotor estamos hablando de una superficie de trilla de alrededor de 2 metros cuadrados, o sea, aumentaría la capacidad por ese lado. Y bueno, la única dificultad, o que alguna gente nos comentó respecto de esta cosechadora axial, es que si un cultivo está sin desecante y con la madurez, con la humedad un poquito al límite, digamos, al tardar 5 o 6 vueltas de rotor la planta dentro de la cosecha, dentro de la trilla, digamos, haría que tome más humedad del resto de la planta. Sería una de las desventajas, pero en general con un cultivo de secado se trabajan muy bien y se obtiene muy buena calidad de semilla. Vamos con la que sigue. Bueno, y ahora en cuanto a las regulaciones, en este caso de la plataforma, las regulaciones del molinete, bueno, no tiene que ser mayor a 5% de la velocidad de avance. Solemos ver que hay muchas máquinas con una velocidad mayor que esta que estamos recomendando. La regulación de la altura, en lo posible que se pueda regular y levantar lo suficientemente alto como para que no golpee el cultivo. Y respecto a tiene que haber una distancia suficiente, o sea que tiene que permitir que también tenga regulación hacia adelante para poder separarla del corte de la cuchilla de corte. O sea, eso mejora, disminuye el desgrane y mejora la capacidad de la plataforma. Respecto a la barra de corte, se recomienda tener una barra de corte con muy buenos filos, muy buena cuchilla y contracuchilla. Dijimos que hay que cortar un tallo que tiene un diámetro importante. Así que el estado de la cuchilla tiene que ser muy bueno. En cuanto al diámetro del sinfín, en el caso de que no tengamos draper y cosechemos con cosechadora de sinfín, cuanto mayor diámetro y menor golpe sobre la semilla y menor desgrane. Y respecto a los puntones laterales o separadores,
tienen que ser agudos y bueno, bien alargados. Vamos a la que sigue. Y bueno, y respecto a las regulaciones del sistema de trilla en la máquina, acá vamos a hablar de una máquina axial, el rotor debe tener habitualmente entre 550 y 600 revoluciones, con eso es suficiente para producir un desgrane. Se usa el cóncavo para granos finos, la abertura en la parte donde ingresa el material, la parte delantera es de 20 a 30 milímetros, la trasera puede llegar a ser de 15 a 25. Se debe usar baja velocidad del ventilador, o sea, no mayor a 1/3 de la velocidad máxima recomendada o que permite dar el ventilador. Y respecto a las arandas, un poco lo que decía antes, la superior, en casi todas las cosechadoras suele ser ajustable, pero debería estar cerrada. Recordemos que el grano es muy, muy liviano, muy, muy chiquito. Y respecto a la inferior, si se trabaja con ajustable, tiene que estar cerrada, y si es fija, con orificios redondos de 2 a 4 milímetros como máximo. Vamos a la que sigue. Bueno, en cuanto a la operación de cosecha, es importante la altura de corte. O sea, dijimos que las silicuas arrancan en los 2/3 superiores de la planta. O sea, hay todo un tercio que es puro tallo, eso no hay que cortarlo, no hay que incorporarlo a la máquina. O sea que la barra de corte de la plataforma tiene que ir a la altura en que comienzan las silicuas y no más abajo. Bueno, respecto a los horarios de trabajo, dijimos anteriormente que es un grano muy higroscópico, por lo tanto se humedece en la noche digamos, después pierde humedad rápidamente, se pueden cosechar en menos horas del día que en el caso de trigo, o sea, se pierden horas de trabajo respecto a un cultivo de trigo. Y respecto al rendimiento, en un caso de un cultivo bien desarrollado, rendimiento de la cosechadora respecto a un cultivo bien desarrollado, la velocidad de operación es menor que en un trigo, yo pienso alrededor de un 30% menos si comparamos una carinata de 2.000 kilos respecto a un trigo de 4.000, tendríamos que pensar que la máquina nos va a rendir un 70% de lo que rendiría en un trigo. Respecto a, es importante tener, por este pequeño tamaño de los granos, tener todos los mecanismos de las máquinas bien sellados, para evitar pérdidas, porque bueno, cualquier tapa mal cerrada o floja nos va a provocar pérdida de semilla. Y respecto a las atoraduras, bueno, tienen que ver con la altura de corte, las que nosotros vimos, y también con el tema de cosechar más allá de la hora que permite, digamos, el humedecimiento tanto del grano como del rastrojo. O sea, trabajando en horas normales del día no habría demasiado problema. Y después, bueno, respecto al uso de desparramadores y picadores, si se puede usar picador mejor, y si no, aunque sea un desparramador, pero es bueno no dejar la andana entera, porque es bastante importante. Después vamos a ver alguna foto. Adelante. Bueno, en el anterior veíamos un cultivo con mucho desarrollo. Es bastante más difícil el cultivo de la izquierda para cosechar que el cultivo de la derecha, que tiene mucho menor desarrollo. Bueno, y esto un poco respecto al tema de la andana que puede dejar, que después vamos a ver. Vamos con la siguiente. Bueno, alguien me preguntó, por eso traje la foto del tema de la cuchilla vertical de separación en el lado derecho de la plataforma. Esto está difundido especialmente en Europa y la hemos visto trabajar en Chile también. Es recomendable para colza, que tiene mucha dehiscencia y se desgrana fácilmente la silicua al rozarla. No es necesario, no la vemos recomendable en el caso de carinata, ya que la separación de un puntón alargado, como decíamos antes, es suficiente como para que las plantas se separen, no haya arrastre y no haya desgrane tampoco. Así que, digamos, no sería recomendable o no sería, digamos, importante recurrir a este elemento, que por ahí es más costoso y complica un poco. Vamos a la que sigue. Bueno, aquí un poco el comentario respecto de no es bueno dejar la andana, porque cuando uno quiere sembrar después una soja o un cultivo inmediatamente de cosechada la carinata, vamos a tener bastantes dificultades para poder pasar con la sembradora. Así que un desparramador o un picador son imprescindibles. Vamos con la que sigue.
Bueno, aquí estamos viendo una cosechadora que trabajó con un desparramador, prácticamente no quedan montones que puedan dificultar la siembra, y bueno, acá es muy fácil pasar con una sembradora e implantar cualquier cultivo inmediatamente posterior a terminada la cosecha. Vamos con la que sigue. Bueno, vamos a ver el video ahora un poquito recomendando o viendo la cosecha con Draper. Esta cosecha corresponde a un lote de esta campaña. Se puede ver la alimentación uniforme, la velocidad de avance de la máquina. Este es un cultivo que me comentaron, yo no estuve en esta cosecha, pero estuvo en un rendimiento de alrededor de 1.300, 1.500 kilos. Y bueno, el video yo lo veo acá un poco lentamente, pero cuando lo veía en velocidad normal, digamos, se puede apreciar que la máquina se alimenta muy uniformemente sin mayores dificultades. También se ve acá la altura de corte, que van quedando los tallos abajo, la altura de corte donde comienzan las silicuas. Estamos. Bueno, brevemente, para no estirarnos demasiado el tema de las pérdidas de cosecha, simplemente comentarles que en pre-cosecha no suele haber demasiado desgrane, por lo que dijimos antes que tiene baja dehiscencia, y respecto a las pérdidas durante la cosecha, predominan las pérdidas por plataforma, que se pueden cuantificar en alrededor de un 75% de las mismas, y solamente el 25% hemos detectado que viene del lado de la pérdida por cola. Y en un cultivo, ¿cuál es la pérdida aceptable? En un cultivo de 1.800 kilos, podrían ser 50 kilos, o sea, un 3% del rendimiento sería una pérdida aceptable. En general no vimos pérdidas mayores, y bueno, para hacer la determinación se usan las recomendaciones hechas por INTA Propeco, que todo el mundo debe conocer y están bastante difundidas. Vamos con la que sigue. Bueno, y respecto a las condiciones de entrega, que son las mismas que el año pasado, o sea, humedad máxima de recepción en puerto 10%. Esto no es difícil de lograr con un cultivo usando desecante. La base de mezcla, o sea, los cuerpos extraños y otras materias que no sean carinata, no debe superar el 4%. Tiene que estar libre de GMO, por eso después vamos a hablar un poquito del tema de la limpieza de las cosechadoras y de los camiones, pero no deberíamos ingresar otros granos que tengan, o granos que tengan semillas transgénicas. Tiene que estar libre de semillas de ricino y otras semillas venenosas, y libre de insectos. Vamos con la que sigue. Bueno, y por último, respecto a la limpieza de tolvas, cosechadoras, camiones, bueno, hay un protocolo armado que van a recibir. En general, lo que se recomienda tener muy en cuenta es el calafateo, tanto, o sea, el tapar todas las hendiduras o lugares donde se puedan escapar semillas, tanto en las cosechadoras, en las tolvas, como en los camiones. Bueno, y luego de barridos y revisados por la limpieza, hay que también revisar que no hayan lugares boquillas o lugares donde se puedan escapar las semillas. Si son aberturas importantes, se pueden sellar con tela o con papel o tela adhesiva, y si no, también con grasa podrían, si son aberturas menores. Pero bueno, tratar de tener en cuenta, máxime, que hay traslados por ahí que son de muchos kilómetros en rutas en un muy buen estado, hay que tener en cuenta que esté todo bien sellado. Bueno, esto era todo, Sebastián. Muchas gracias por la atención. Bueno, y te cedo la posta. Excelente, Jorge, muchas gracias por tu presentación. Fue muy clara, con algunas dificultades técnicas, sepan disculpar. Les quería preguntar si quieren enviarme ante el chat alguna consulta para que Jorge les responda.
Yo recibí acá una, Jorge, si te parece, te la comento, ¿puede ser? Puede ser. Cuando hablabas respecto a las pérdidas de cosecha, preguntaba cómo podemos hacer para evaluarlas fácilmente, cuál sería la metodología, si un aro ciego, una bolsa, cómo podríamos medir. Sí, nosotros en la práctica lo que mejor resultado nos dio es el aro ciego, o sea, que las semillas caigan sobre una superficie que después podamos levantar y ahí hacer el conteo. O sea, el aro ciego es mucho mejor que el aro abierto, que es muy eficiente en otros cultivos, pero básicamente, bueno, se recomienda el aro de 56 centímetros de diámetro, tirando 4 aros es 1 metro cuadrado. Y bueno, se hacen las mediciones previo al paso de la cosechadora y luego después de la cosechadora del paso de la plataforma y después del paso de la máquina del tema de la cola, pero en general es mejor el aro ciego que el aro normal que se usa en otros cultivos. Gracias. Otra consulta, mientras hacíamos el video de la cosechadora, por el ruido, tu explicación un poco se perdió. Entonces, la recomendación en cuanto a cómo es la mejor manera de acarrear el material con el draper, y la segunda pregunta sería, ¿qué sucede con esos tallos que quedan en el campo para la siembra posterior, si genera alguna dificultad? Bueno, empiezo por la última. Los tallos en general no presentan problemas. Una sembradora adaptada a siembra directa de las normales que vemos habitualmente pasa perfectamente y los tallos posteriormente, bueno, se van descomponiendo, pero nosotros a los 60 días más o menos de sembrada una soja fuimos a ver los lotes y ya prácticamente el tallo se estaba descomponiendo y la siembra había quedado perfectas, o sea, sin problema. Y respecto al tema del draper, bueno, sobre todo incide en aquellos lotes que tienen mucho desarrollo de planta, cuando hay alto volumen, o sea, estamos hablando de 60, 1,80 m, que la alimentación de la plataforma en estos cultivos, digamos, tiene que ser uniforme, que es lo que se logra con el draper, porque, bueno, la máquina va trabajando completa y cuando lo hacemos con sin fin por ahí, van montones de plantas y esos montones se sienten también en el ruido de la máquina, que se ve como desaceleraciones en el motor. En cambio, en un draper, bueno, no sé si se pudo escuchar el sonido bien del video, pero es totalmente uniforme y totalmente, digamos, sin altibajos. Gracias, Jorge. Tengo otra consulta que nos dicen cuál es el peso que tiene una batea llena o el peso por metro cúbico. Una batea llena. Bueno, entiendo, o sea, es aproximadamente, digamos, es menor que en trigo, estamos hablando similar a colza, pero bueno, si digamos, una tolva que viene recomendada para 20 toneladas de trigo, por ejemplo, debería llevar, estimo, unas 16 toneladas de colza o algo así, perdón, de carinata o algo así. Estimado, no. Bien, gracias, Jorge. Otra consulta respecto a el momento posterior a la trilla. Si hay algún rebrote de carinata, supongo que se debe referir al guacho o al desgrane que quede, ¿con qué producto se puede controlar? En general, no hemos visto mayores rebrotes, o sea, porque el rebrote que yo comentaba es un rebrote cuando empieza el estado reproductivo. Cuando nosotros cosechamos ya quedan tallos y no quedan yemas, o sea, en general no se ve el rebrote, pero si lo hubiera, digamos, esto es una especie que es susceptible al glifosato, o sea, puede aplicar glifosato y bueno, digamos, es susceptible a todos los productos de hoja ancha, o sea, no debería haber problema con los nacimientos posteriores. Bien, tengo otra consulta
que habla de cuál sería, durante tu charla hablaste que había que buscar el momento como para trillar carinata, si hay alguna hora especial durante el día donde convendría comenzar y cuál sería la hora ideal de corte para que no se levante la humedad por el grano tan higroscópico. Sí, sí. En general no se puede empezar demasiado temprano a la mañana, o sea, en un día soleado normal se puede arrancar 11 de la mañana, cercano al mediodía. Bueno, va a depender también de la humedad relativa del día, pero un día normal de verano, estamos hablando de noviembre, con 50-60% de humedad relativa, 11 de la mañana se puede arrancar perfectamente. Y bueno, también a la noche va a depender un poco de cuándo empiece a haber rocío. Si es una noche despejada con viento, se puede avanzar con la cosecha. Si hubiese un día calmo donde comienza a haber rocío, entrada a la noche, o sea, 8:30, 9 de la noche, habría que estar dejando de cosechar. Esa es más o menos, es un criterio bastante similar al que, digamos, se usa también en soja, o sea, no se puede cosechar ya cuando baja el rocío porque, bueno, el grano se humedece demasiado. Bien, tenemos otra consulta que nos dice, de vuelta sobre el tema de malezas o rebrotes, dice, ¿qué preemergente se recomienda aplicar para el control de semilla guacha en el cultivo de soja o en el cultivo de maíz? Subsiguiente. ¿Qué preemergente? Bueno, ¿Qué producto se podría usar sobre soja o sobre maíz para controlar la carinata guacha? sí, en realidad es controlada, por ejemplo, si siembra un maíz, va a ser controlada por la tracina, o sea, por eso decía antes, no va a tener mayores problemas en controlar los nacimientos. Y en caso de soja, puede aplicar, por ejemplo, sulfentrazones, sumesoya, o sea, es susceptible a la mayoría de los productos. O sea, tal es así que tenemos un espectro muy pequeño de productos para aplicar en carinata. O sea, todos los otros, bueno, diflufenicano, o sea, todos los otros productos matan a la carinata. Así que, digamos, no es un problema importante, digamos, el nacimiento posterior en el cultivo de soja. Bien, otra consulta que tenemos es, luego del secado de la carinata, ¿cuál sería el criterio práctico para iniciar la cosecha? ¿Cómo determinamos ese momento, Jorge? Bueno, ahí sí, ya aparte de, bueno, se va a ver porque el cultivo va a tomar ya un estado, toda la planta se va a poner totalmente marrón y ahí va a encontrar ya los granos, cuando abra la silicua, de cualquier parte de la planta, porque como decía en la charla, digamos, las silicuas que se formaron primero van a estar en la base de la rama principal, o sea, en el medio más o menos de la planta, pero hacia arriba y hacia abajo de eso va a haber granos que se formaron después. Entonces, sobre todo hacia arriba. Y tomando muestras de los distintos lugares de la planta, tiene que estar ya con la coloración dorada y bueno, ahí ya puede hacer una medición de humedad o al tacto puede determinar ya por el color y por el estado de la semilla que está en condiciones. Pero básicamente el cultivo lo va a ver todo marrón. Bien, acá nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la humedad que uno puede hacer a mano versus lo que pasa luego en la humedad que sale cuando uno cosecha con la cosechadora? ¿Cuántos grados podemos esperar de diferencia entre uno y otro? Sí, en un cultivo que se trabajó con desecante, o sea que presenta esta madurez que estamos hablando, que ya toda la planta está marrón, salvo la base del tallo. La diferencia entre la medición, la muestra manual y la hecha con cosechadora debería andar alrededor de un punto de humedad, más o menos, 1% de humedad. Después, esto aumenta en el caso de que el cultivo todavía no se haya terminado de secar o haya partes verdes. Bueno, ahí la diferencia entre la muestra manual y la muestra sacada de la cosechadora va a ser mayor. Pero en un cultivo en condiciones de ser cosechado, aproximadamente 1% de diferencia es lo normal. Gracias, Jorge. Tenemos otra consulta. Posterior a la cosecha, ¿los herbicidas que se aplican pueden quedar retenidos por el rastrojo o llegan bien al contacto con el suelo? Es buena esa pregunta. O sea, si nosotros desparramamos o picamos el rastrojo,
los tallos, digamos, no van a obstaculizar la caída del producto al suelo. O sea, realmente no va a haber problemas con los preemergentes aplicados en los cultivos posteriores. Por eso es muy recomendable no dejar andanas. O sea, lo ideal sería picar, pero si no picamos, desparramar. Ya con el desparramador logramos que esté esparcida la granza, que esté esparcidos los tallos y el producto que apliquemos va a llegar al suelo. Gracias, Jorge. Me llega otra consulta respecto a los protocolos de limpieza. ¿Qué tendríamos que estar mirando cuando hablamos de los protocolos de limpieza en cosechadora, tolvas, camiones? ¿Cuáles serían los puntos críticos que consideras? Sí, básicamente, bueno, empiezo por la cosechadora. Se arranca la limpieza desde la tolva porque, bueno, mejor dicho, hay que hacer funcionar primero la cosechadora en vacío con todas las norias abiertas, las tapas de norias abiertas, se barre la tolva y bueno, se descarga el resto que quede dentro y después lo ideal para lograr, depende de qué cultivo uno esté, estuvo cosechando anteriormente, pero supongamos que esté cosechando un trigo, lo ideal después del barrido de la tolva, de la limpieza de las norias, sería cosechar una pequeña cantidad y revisar que no haya semillas del cultivo anterior y desechar esa pequeña cantidad que se haya cosechado, o sea, hacer unos metros y desechar esa cantidad cosechada. Eso sería lo ideal para lograr que no quede, para terminar de limpiar la máquina. Y respecto a camiones, bueno, es el barrido tanto de las paredes laterales como del piso, el barrido con escobillón, digamos, o con soplador también. Y respecto a las tolvas, el mismo caso, o sea, hay tolvas monotolvas que tienen una rejilla que se abre y permite sacar los restos y barrer el fondo de la tolva para que no quede nada. Así que es digamos, una tarea de limpieza para que no quede nada. Gracias, Jorge. Tenemos otra consulta respecto a, luego de la cosecha, ¿cuál es la cantidad de días que se podría tomar para sembrar el próximo cultivo? ¿Si es inmediata o hay que esperar algún tiempo? Bueno, si no se aplicara, digamos, un producto que deje residuo, en este caso yo mencioné el HIT, digamos, supongamos que use diquat de secante, no hay que esperar nada, se puede sembrar inmediatamente. Si usara un HIT, supongamos en la dosis que nosotros comentamos de 35 gramos por hectárea, en ese caso, para un cultivo de girasol debería esperar 2 semanas, o sea, 2 semanas desde que lo aplicó, no desde que cosechó. Y en el caso de soja podría sembrar prácticamente inmediatamente con esa dosis, ¿no? Gracias, Jorge. Tenemos otra consulta respecto a la limpieza de la cosechadora. Están hablando que la consulta refiere a que estamos hablando de la limpieza de cosechadora con una cosecha anterior de trigo y la carinata se podría cosechar o generalmente se entrega 10 días antes que el trigo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta consideración de limpieza? Si te parece, la respondo yo. Es porque a veces luego de las cosechas anteriores de trillas, de soja o de maíz o trigo que hayan quedado, las limpiezas no son muy, muy exhaustivas. Entonces, tomar estos recaudos que nos citaba hoy Jorge hace que al momento de la entrega luego en el puerto no nos encontremos con ningún descuento por otros cultivos. Básicamente es eso, por lo cual lo estamos nombrando, ya que bueno, carinata tiene un ciclo más corto que el trigo. Jorge, otra consulta. Para el rastrojo, si es que hay alguna estimación, ¿cuántos kilos por hectárea se estima que deja de cobertura, entiendo yo? Bueno, no tengo el número de kilos por hectárea, no sé si vos tenés algún dato, Sebastián, la verdad que no lo tengo estimado. Nosotros tenemos hecho un estudio, este año también estamos haciendo otro estudio con la FAUA para determinar justamente el aporte de kilos de materia seca, pero la parte aérea está dejando de 12 a 20 toneladas de materia seca.
y la parte subterránea, es decir, todo lo que son raíces, está dejando de 8 a 10 toneladas de materia seca. Por el momento no tenemos ninguna otra consulta. No sé si Jorge querés agregar algún punto más, algo que te haya quedado en el tintero por compartir. No, simplemente pedir disculpas por el tema de técnico que nos surgió y el corte, pero más allá de eso, creo que dijimos casi todo. Así que muchas gracias por la atención y nada más, Sebastián. Bueno, entonces, para no extendernos y que pueda cada uno continuar con sus tareas de la jornada, les agradecemos mucho el tiempo, el haberse sumado a esta nueva capacitación y quedamos en contacto a través de mail para lo que necesiten, para más información y desde ya, muchas gracias. Que tengan un gran día. Muchas gracias, Jorge, por tu disertación. Saludos, hasta luego. Hasta luego.